Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sonoverso, un programa impulsado por el Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. Un nuevo programa dedicado a impulsar el arte y la cultura en nuestro estado. Y hoy estamos de manteles largos iniciando este espacio con la presencia de una persona que tiene altos estudios incluso a nivel internacional. Ella es escritora, es docente, es editora, pero sobre todo ella es mujer. Una mujer que ha tejido su vida entre letras, entre pensamiento y también en gestión pública. Estamos muy contentos de recibir en este espacio a Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, directora general del Instituto Sonorense de Cultura. Muchísimas gracias por estar con nosotros, maestra. Al contrario, gracias por invitarme a nuestro programa. A nuestro programa, un programa muy positivo que queremos acercar la cultura a todos, maestra. Así es. Pues vamos a empezar con esta entrevista y sobre todo pues me gusta empezar por el principio. Muy bien. ¿Cómo se gestó en usted este amor a las letras? Bueno, crecí en un hogar en donde había muchos libros. Mi papá era un gran lector, mi hermano mayor, que me llevaba 2 años, comenzó a leer muy pequeño y yo, imitando a mi hermano mayor, comencé a tomar los libros que mi papá tenía por ahí en los libreros, y entonces me fui haciendo una lectora desde muy chica, y viví rodeada, como te digo, de libros, pero también de cuadros, también de artes plásticas, porque tengo una tía que tiene ya 101 años, va a cumplir, en Ensenada. Ella es pintora y docente de artes plásticas desde muy jovencita. Entonces, también en casa de ella, con mi abuelo, que vivían en Ensenada cuando yo era pequeña, también estaba llena de libros, pero, insisto, también de muchos cuadros que ella elaboraba. Entonces, me crié entre la lectura y la pintura, porque sabrás que yo dibujaba. Cuando era pequeña dibujaba, exponíamos. Entonces, pues se fue haciendo ya parte de mi vida ese acercamiento con los libros, y hasta la fecha pues no he dejado de tener ese contacto constante con los libros, y en particular con la literatura, que fue el área que más me gustó. Por ejemplo, mi hermano mayor le gustó más la parte de las ciencias, él era veterinario, entonces buscaba mucho lectura de animales, de otro tipo de temas, ¿no? Y a mí me interesó la literatura, y pues hasta la fecha continúo, como digo, con esa pasión por los libros, por la literatura, que me ha acompañado pues toda mi vida, ya son muchos años. Es muy bonito crecer en un entorno tan sensible, pegado a la cultura, al arte, a la literatura, a la pintura, a la escultura. Es un privilegio estar en ese entorno desde muy pequeña. Sin embargo, hubo un momento, maestra, en el que usted dijo: esto es la forma en que yo voy a hacer mi vida, o alguna persona que la inspirara, o incluso algún libro que usted haya leído y decir: yo quiero hacer esto de mi vida. Un momento crucial. Pues fueron 2. Uno, cuando mi papá me regaló una novela que se llama Crimen y Castigo, de un autor ruso que se llama Fyodor Dostoyevsky, que me cambió completamente la vida esa novela, y decidí que yo tendría que estar siempre hermanada con los libros, con las historias, con el conocimiento del ser humano, a través de cómo los autores y las autoras a lo largo de la historia los han ido visualizando en su literatura. Y pensé en estudiar literatura, que mi carrera fuera relacionada con la literatura, con la filosofía, con las artes. A raíz de ese enganchamiento que tuve a partir de esa novela, ¿no? De esa novela que leí, que me marcó. Yo tendría 14 años y, sin embargo, yo era muy buena para las matemáticas, la geometría y todo esto. Entonces intenté hacer la carrera, entré para estudiar arquitectura en Mexicali, Baja California, que también influía que estaba más cerca de Ensenada que otras ciudades como Hermosillo, en donde sí había literatura, pero estaba lejos. Intenté, no duré ni un semestre, me sentía muy frustrada, me la pasaba leyendo mis libros y hacía las tareas porque las tenía que hacer, pero no había ese amor y esa pasión que muchos arquitectos obviamente tienen, ¿verdad? Entonces ahí decidí cortar con esa carrera, o sea, salirme de la carrera, y me vine a Hermosillo.
Entonces fue decisivo para mí porque ya me solté aceptando que no había otro camino distinto para mí que las letras, ¿no? Fue como una oportunidad que la vida le dio de confirmar, ¿no? Sí. El camino que claro, era entonces con mayor seguridad entré a la carrera y con mayor seguridad pues permanecí en ella, la terminé, me titulé y todo lo que siguió después de otros estudios, ¿no? Pero ya con la certeza de que había probado algo distinto y pues no me había gustado, no me había sentido complacida, a gusto, feliz, contenta, ¿no? Sí, a veces son caminos que tenemos que recorrer para que nuestro corazón no se quede con las ganas, tal vez, de haber probado otras cosas, ¿no? Está muy interesante esta parte, maestra, y también yo revisando, pues para prepararme para esta entrevista, de todas las cosas que he estudiado, ¿no? De todas estas diferentes disciplinas, diferentes áreas en las que usted, pues, ha tenido altos estudios. Estamos hablando de literatura, de historia, de salud mental, maestra, de humanidades. Es un camino muy amplio. ¿Usted lo pensó, lo trazó así o la vida la fue llevando a ampliar sus conocimientos? Es que la literatura te abre muchos mundos, te abre la puerta a muchas disciplinas que no son estrictamente las literarias. A mí la literatura me abrió el camino de la historia a partir de que busqué en la licenciatura hacer mi tesis con una real aportación, decía yo, a la literatura, en este caso de Sonora. Y me fui a la historia a través de los periódicos del siglo XIX. Entonces ahí comencé a buscar literatura porque no se publicaban libros, por ejemplo, en 1840, por decir un año, 60, 70. La literatura estaba en los periódicos, entonces me vuelco hacia los periódicos del siglo XIX, pero encuentro muchos caminos que tocar en cuanto a la historia de Sonora a través de los periódicos, porque como digo, no se publicaban libros en general, era muy escasa la publicación, escasísima la publicación de libros, entonces todo estaba en los periódicos, de ahí que entré a la maestría en historia porque quise hacer un proyecto de historia de Sonora a través de los periódicos. Entonces como llego a la maestría en historia de México en la UNAM, y me pongo a estudiar pues temas muy interesantes como el Estado y la Iglesia, por supuesto literatura, teatro, cómo era el teatro en Sonora, cómo se daban las presentaciones teatrales, por ejemplo, y en los periódicos venía todo eso, el comercio, cómo a través de Guaymas en el siglo XIX, sobre todo en la parte final, entraban los barcos y traían de Europa pues todas las novedades habidas y por haber. Fue una persona bastante curiosa, ¿no? Todos estos temas que no son temas simples, que no son temas que a lo mejor nos topamos en estos programas de entretenimiento que desde jóvenes de repente nos llaman la atención. Una persona bastante curiosa, maestra. Pues es que creo que es parte de algo que los libros te siembran, porque un libro te hace muchas preguntas. Te da como sed de saber más y más. Sí, y quieres saber más de aquello que leíste y que a lo mejor en el libro está expuesto de manera parcial. Bueno, quieres explorar más y más y más. Yo creo que los lectores son curiosos, somos muy curiosos porque queremos más. Siempre queremos más. Otro libro, otra novela, otra obra de teatro, otro poema. No nos satisface lo que llevamos leído, digamos. Tenemos mucho camino por recorrer y también es un reto, ¿no? Porque ¿cuándo termina uno de leer todo lo que quisiera? Es imposible. Es tan vasta la producción existente que cómo logras abarcar todo, ¿no? Está buenísima esa plática, yo creo que se queden con nosotros. Vamos a seguir platicando con la maestra Beatriz Aldaco, directora general del Instituto Sonorense de Cultura, y vamos a hablar también de su llegada al frente del instituto, pero los invitamos a seguir con nosotros por acá en Sonoverso. El Instituto Sonorense de Cultura es un organismo público del Gobierno del Estado adscrito a la Secretaría de Educación y Cultura, creado en 1988 con un propósito claro: impulsar el desarrollo cultural integral de Sonora. Desde entonces, diseña y ejecuta programas de formación, creación, producción y difusión artística, además de conservar y promover el patrimonio cultural del Estado, desde sus artistas contemporáneos hasta las raíces vivas de sus pueblos originarios. Administra museos, archivos, teatros,
teatros, auditorios y casas de cultura en todo el territorio sonorense, y también fomenta la apertura de nuevos espacios para la educación y la expresión artística. El instituto realiza publicaciones, investigaciones y ediciones culturales, además de apoyar a creadores, colectivos y municipios en el desarrollo de proyectos culturales. A través de estas acciones, el Instituto Sonorense de Cultura fortalece la identidad, la memoria y la participación cultural en cada rincón de Sonora. Continuamos en Sonoverso con la presencia de la maestra Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, directora del Instituto Sonorense de Cultura, a quien le continuamos agradeciendo que esté con nosotros, maestra. Y ahora sí queremos saber cómo asume esta responsabilidad tan grande de estar en la dirección del Instituto Sonorense de Cultura por allá, si no me equivoco, en un 2021. Así es, en septiembre de 2021, precisamente cuando todavía estaba la pandemia. Recuerdo muy bien esos meses difíciles. Ya no estaba tan intensa la pandemia, pero sí había ya todavía contagios y andábamos con cubrebocas y todo. Sí, asumimos así la responsabilidad. Pues fue una sorpresa para mí realmente. Yo no tenía visualizado en mi vida tener un puesto como en Sonora, precisamente este puesto, tal vez porque no comulgaba mucho mis ideas con las ideas de los gobiernos anteriores, de las administraciones anteriores. Entonces yo me sentía un poco aparte de ese mundo, de la política de Sonora, no encajaba muy bien, no sentía que encajara muy bien, pero se vino el cambio de presidencia de la República, de partido político, de visión política, de retos y de transformación. Entonces me sentí muy identificada desde las campañas anteriores de López Obrador, del expresidente López Obrador. Lo apoyé bastante, yo desde mi muy modesta trinchera como escritora, ¿no? como alguien que expresa ideas por escrito. Y se dio este inicio de su mandato, y luego el doctor Durazo sale como candidato a la gubernatura. Me dediqué a escribir y salió un libro que se llama Suave Matria, que conjunta mis artículos publicados en diferentes medios de comunicación. Entonces yo estaba muy ya familiarizada con la Cuarta Transformación y demás, y sí me sentía cómoda en el gobierno que yo sabía que iba a emprender el gobernador Durazo, cómoda como ciudadana. No me había planteado que pudiera tener algún puesto. Sin embargo, se dio la oportunidad, me habló el señor gobernador, el ahora señor gobernador, que en ese tiempo era gobernador electo y estaba formando su gabinete, y me dio mucho gusto a mí que me recibir esa llamada, esa propuesta, y es algo que le voy a agradecer siempre, que haya puesto su confianza en mí. Es que el elegir a alguien, el elegir un gabinete no es algo técnico, es algo que va mucho más allá, es más profundo, porque uno deposita la confianza en las personas que están alrededor y delegas responsabilidades en un equipo de trabajo al que le tienes que tener confianza, porque la lealtad en la política creo que es uno de los principios más importantes, la lealtad a quien te eligió, quien te dio la oportunidad de trabajar en su gobierno. Y en este caso pues me dio mucho gusto, le di las gracias y me comencé a preparar para asumir el cargo dignamente. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Pues revisar cómo ha sido el trabajo de la institución, cuáles han sido los aciertos según nuestra forma de pensar, los aciertos o las cosas que no debieron ser, e irme dando una idea de cómo podría ser la gestión que yo encabezara en materia de cultura, y así lo hice. Fue una conjugación entre esa oportunidad y la preparación de la que ya hablamos desde hace rato que usted tenía y la que continuó. O sea, fue esa oportunidad combinada con la preparación, maestra, pero también en el ámbito de usted como mujer. ¿Cómo recibe ese puesto? ¿Qué siente en su corazón, en su mente? Esa responsabilidad como mujer. ¿Cómo recibió la noticia? A mí realmente me dio primero sorpresa, porque no me lo esperaba, pero me dio mucho gusto porque independientemente de que sea yo la persona, haya sido yo la persona, significó un reconocimiento a una, no me gusta decir trayectoria, a una vida dedicada a la cultura,
desde diferentes trincheras, desde la universidad, desde lo académico, como escritora, como articulista, y sobre todo me agradó mucho ver que se fijó en un perfil adecuado para el puesto. Recordemos que no siempre a quienes eligen los gobernantes son las personas idóneas para ocupar un puesto o detentar una responsabilidad. Entonces me pareció muy oportuno, la verdad. Pudo haber sido otra persona, pero creo que él hubiera elegido a una persona igual con un perfil de desarrollo cultural, ¿no? Que llegara a un campo en donde se pudiera desenvolver de una manera fácil y con mucho conocimiento. Entonces, pues, haber estado toda la vida en la cultura y llegar a ocupar un puesto clave en cultura, pues me dio muchísimo gusto, y como mujer también me sentí muy bien porque iba a formar parte yo de un gabinete paritario. Y si nos fijamos, ahora sigue siendo paritario, o sea, hay mujeres y hombres más o menos, ha variado porque han cambiado algunas posiciones, algunos puestos, pero se sigue manteniendo más o menos mitad hombres y mitad mujeres. Y bueno, yo sería una de esas mujeres que iban a encabezar una responsabilidad, y sí me sentí muy bien, me sentí considerada, sentí que sí revisó mi perfil, ¿no? Y que lo hizo como un acto completamente analizado, ¿no? Se siente muy bien el poder recibir Sí, claro, esa oportunidad, claro. y de saber que uno, la preparación que ha forjado durante tantos años está cobrando frutos. Maestra, Sí. si habláramos de estos 4 años, que bueno, ya casi llegando a 4 años Casi. en los que ha estado al frente del instituto, ¿qué es lo que usted, a su visión, tiene sobre el Instituto Sonorense de Cultura en la vida de los sonorenses, de las y los sonorenses? ¿Qué representa? Bueno, yo creo que el Instituto Sonorense de Cultura debería tener mucha mayor presencia en todo el estado. Para eso se necesita que el instituto crezca, y para que crezca se necesitan recursos, y no es fácil que en estos tiempos de tantas necesidades, con una sequía impresionante en Sonora, poder tener esa expectativa así muy clara y muy cierta, ¿no? Es difícil que se dé más presupuesto a la cultura, repito, por todas estas circunstancias por las que estamos pasando. Escasez de agua, como digo, es lo más importante. En Sonora ahorita es el reto para el gobernador y para en sí el gabinete legal y ampliado del gobernador en todos sentidos. Pero regreso, o sea, se necesitan recursos para que el instituto pueda tener más presencia en un estado tan grande como Sonora, que son 72 municipios. Es un estado muy difícil de cruzar de un lado a otro. Entonces, debería de ser una referencia mucho más inmediata para los sonorenses, conocerse más, y a partir de ahí poder hacer mayores alianzas y no centralizarnos de pronto en que eso es lo que no queremos hacer. Y la prueba está en que hemos descentralizado bastante la cultura en la ciudad de Hermosillo, ¿no? He visto cómo se ha buscado eso, llegar a más comunidades, y si no se puede llegar, traerlas aquí, maestra. Esto es algo muy importante también, porque es esa manera de buscar descentralizar y acercar lo bonito que tenemos en nuestra tierra, en el mundo, el arte a las personas. ¿Hay algún proyecto, maestra, que usted recuerde que le haya llenado mucho? De eso vamos a hablar regresando en un momentito más, de algún proyecto que le haya llenado mucho en este pasar por la dirección del Instituto Sonorense de Cultura. Ustedes están en Sonoverso. Gracias por seguir con nosotros. Desde 2023, Sonora ha sido invitado a importantes encuentros culturales en México y el extranjero, sumando 8 participaciones bajo la coordinación del Instituto Sonorense de Cultura, iniciando con la 34ª edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en Ciudad de México, con presentaciones de libros, talleres y mesas de diálogo. Destaca también la edición número 51 del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, donde más de 500 artistas sonorenses participaron en 116 actividades.
festividades. La gastronomía y música del estado estuvieron presentes en el Festival Miquixtli de Morelos, mientras que en el Festival Revuelo Revoltoso en Ciudad de México, niñas y niños disfrutaron de nuestro talento en teatro, danza y fotografía. Durante 2024, Sonora participó en el Festival Cultural Latinoamericano en La Paz, en las festividades por los 500 años de Quetzaltenango en Guatemala y en el Festival Sinaloa de las Artes. En 2026, el estado estará presente en la Feria del Libro del Palacio de Minería de Ciudad de México, reafirmando su compromiso con la difusión cultural y el quehacer artístico. Continuamos aquí en Sonoverso, un programa impulsado por el Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. Y en este tercer bloque continuamos hablando con la maestra Beatriz Aldaco, directora del Instituto Sonorense de Cultura. Y le preguntaba, maestra, ¿algún proyecto que usted haya abrazado, que le haya traído muchísima satisfacción, que haya visto satisfacción en las personas que formaron parte de esto, las personas que disfrutaron de ese proyecto? ¿Alguno que se le venga a la memoria? Sí, de hecho, lo estoy todavía abrazando, ese proyecto de conocimiento, acercamiento, divulgación de los pueblos originarios. O sea, el poder contribuir desde el Instituto Sonorense de Cultura a un mayor conocimiento y difusión de los pueblos originarios de Sonora ha sido para mí la experiencia más satisfactoria que he tenido de poder hacer algo al respecto, ¿no? Por ejemplo, haber podido llevar a la danza del venado mayo a Guatemala, a Quetzaltenango, Guatemala. Poder llevar la danza también y la danza del venado yaqui tanto a la Ciudad de México, al Museo de Antropología e Historia, como a la ciudad de Guanajuato durante el Cervantino. Haber llevado a los niños yaquis y mayos también a la Ciudad de México, a Los Pinos, al Centro Nacional de las Artes, poder llevar talleres a las comunidades yaquis que nos quedan aquí bastante cerca de Hermosillo, y llevar a los talleristas a que contagien a los niños de pueblos originarios de las disciplinas artísticas. Para mí, todo lo que se ha podido hacer y se seguirá haciendo con los pueblos originarios es lo más importante, porque es realmente el rescate de las raíces. Cuando uno habla de rescate de raíces, bueno, de repente se queda como una frase suelta, ¿no? Ese es el rescate de las raíces, los pueblos originarios. Y tenemos un proyecto, que por eso digo que lo sigo abrazando, un proyecto de real difusión de la artesanía de las mujeres de todas las etnias de Sonora a través de nuestros museos. O sea, estamos creando una red para que todo lo que ellas producen, sobre todo las mujeres, recordemos que es el año de la mujer indígena este año, y no podemos pasar de lado de esa conmemoración tan importante. Entonces vamos a llevar esa artesanía a los museos, y ellas van a poder pues vender directamente, porque en nuestro caso no hay ningún afán de lucro. Lo que ellas piden por su trabajo es lo que se les va a entregar. Entonces ese es un proyecto que de veras, con eso yo me voy a retirar. Si lo logramos, me voy a retirar. Pues nunca hace uno todo lo que quiere hacer, no se puede, no es posible, pero si eso lo logramos, si logramos colocar el arte de las mujeres indígenas en todos nuestros museos y lo siguen quienes vengan, eso va a ser una satisfacción muy grande. Maestra, pues hay muchas preguntas que me gustaría hacerle, es poco el tiempo, pero usted, estando al frente de una institución como el ISC, donde el trabajo no acaba, donde es proponer, donde es coordinar proyectos culturales, acercar el arte a las personas, muchísima actividad de difusión, de información, de dar a conocer, de llevar proyectos culturales y el arte a la gente. Pues es un trabajo que no acaba y que se hacen los mayores esfuerzos. Pero usted, ¿qué le pediría a la gente para hacer como un trabajo complementario, para ayudarnos los unos a los otros, no nada más desde esta trinchera, sino de toda una comunidad? ¿Qué mensaje les comparte? Bueno, el arte es contagioso. Es una frase que yo uso muy seguido. El arte es contagioso, que se dejen contagiar. A veces basta ir a una actividad, a una sola. Por ejemplo, un niño que lo llevas a un taller de fotografía, o lo llevas a un taller de pintura, a un taller de literatura. A veces basta una sola actividad muy pequeña de 1 hora o de 40 minutos para que el niño se contagie de aquello. Y como bien decías tú al principio,
el arte también te lleva a buscar más y más y más. Entonces, que se dejen seducir por cualquier evento cultural que ocurra en su comunidad, que le den la oportunidad al arte de contagiar o sea, en este caso los adultos, sobre todo pensamos en los niños, ¿no? Que lleven a sus hijos. Hay que pensar siempre en los hijos, en los niños que nos preceden y que tienen un largo camino, más largo ya que el nuestro, para dejar sembrada esa inquietud. Eso es lo que yo le pediría a la gente, que se dejen contagiar, que no crean que el arte es todo menos aburrido. Todo menos aburrido. Todo menos aburrido, y concuerda mucho con lo que nos contó en su niñez o en su adolescencia, cómo se fue atrapando por la literatura y le provocó esa sed de querer conocer más. Ya acercándonos a la recta final, maestra, a mí me gustaría que nos compartiera a lo mejor un libro, a lo mejor alguna idea, alguna frase que usted haya leído en algún momento de su vida y que haya conectado mucho con usted y que refleje parte de lo que usted es para la comunidad. Algo que le ha dejado una enseñanza muy grande en su vida. Bueno, no es muy original lo que voy a decir, pero lo siento, o sea, la enseñanza más grande que yo tuve durante mi adolescencia y que la sostengo ahora es el Quijote, ¿no? Yo he leído como 3 veces ese libro, y estoy enamorada de la figura del Quijote porque era tanta su capacidad de imaginación, de soñar, de buscar un mundo ideal, un mundo mejor, que lo llamaban loco, la locura de Don Quijote, ¿no? Entonces, es algo, como te digo, nada original y muy sencillo, que es tener un sueño, un ideal, un deseo, como lo tuvo el Quijote, y hacer de tu vida un camino que tiende a conseguir aquello, y que aquello que se consigue a veces no será en su totalidad lo que pensaste, pero por lo menos te acercas, ¿no? Entonces yo creo que despertar en la mañana y saber que tienes un ideal, algo que conseguir, es un estímulo en la vida, ¿no? Entonces siempre hay que tener ideales, o sea, siempre hay que plantearnos esos ideales, esos deseos, esos retos, esas metas, como el Quijote. Y por supuesto que los invito a leer el Quijote. Léanlo, por favor. O sea, es una novela difícil, muy larga, pero yo me quedaría con eso. No, es que de verdad no por algo pasan los años y sigue siendo una recomendación así básica. Maestra, le agradezco mucho. Ya llegamos al final, así de rápido fue. Encantados de conocer un poco más de usted, de este pasar por el Instituto Sonorense de Cultura. Le damos las gracias y también pues con esto iniciamos Sonoverso, maestra. Excelente, excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los esperamos en la próxima emisión. Esto fue Sonoverso.